Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a nuestro viajero, Jaume Clué, que nos organiza los viajes de aquí de la asociación, y este año nos iremos a Navarra. Entonces esta es la conferencia introductoria del viaje que vamos a hacer, que será entre el 29 de mayo y el 1 de junio. ¿Sí? Muy bien, perfecto, pues gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a introducir pues este tema mágico del tema del chamanismo y el famoso episodio de las brujas de Zugarramurdi en Navarra. El viaje, tal como hemos dicho, intentará compensar el espacio navarro visitando, en este caso, pues la parte norte, que es la Pirenaica, y también las tierras del sur, que pertenecen ya más bien a todo el tema de la ruta jacobea que entra por Roncesvalles y luego ya se desenvuelve por Pamplona, ya por las tierras bajas y dirección ya hacia Logroño. En este caso hemos de decir que Navarra en sí lo hemos titulado como Navarra insólita porque da mucho juego, es en este caso pues una comunidad, es un país en este caso asociado a la cultura vasca, por eso este conjunto vasco-navarro pues es un conjunto que a nivel de historia nos da mucho juego, a nivel de tradiciones y en este caso tocando el tema de las brujas de Zugarramurdi veremos de su gran importancia. Tendríamos que decir que antes de entrar en el tema del chamanismo, hoy en día el tema del chamanismo está muy de moda, está muy de moda, podemos verlo desde diferentes ámbitos y después lo vamos ya a localizar un poco a nivel geográfico. Lo podemos ver como autores que nos hablan incluso de la relación que puede haber con el chamanismo y la física cuántica. El tema, en este caso, de las danzas iniciáticas, ese mundo oculto que fue el mundo de las brujas y su relación con el chamanismo. Por tanto, es un tema que está en plena eclosión, es un tema que realmente está de moda. Actualmente, incluso ya, como yo estoy mismo, personalmente estoy en el ámbito del mundo de las agencias de viajes, sé que ya que existen bastantes grupos que, aparte de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, en este caso, o bien a la América, a Hispanoamérica, para tocar todo el tema del chamanismo en el ámbito de los Andes y luego también con el tema de los indios norteamericanos. Es un tema que se ha puesto muy de moda ya desde los años ya 60, 70 y en las siguientes décadas, 80, 90, ya es cuando desde aquí se han realizado bastantes viajes. Ahora también empieza la moda de ir al punto del origen de los antiguos chamanes, que se ubican realmente en los espacios más recónditos de Siberia, yendo a las montañas de Altai, que estarían cerca de la parte del gran lago de Baikal, lo que sería el gran territorio que sería fronterizo entre la Siberia rusa y Mongolia. Y actualmente pues realmente es un punto de estancia y de viaje que suelen realizar diferentes grupos que están interesados sobre estas temáticas, porque el nombre de chamanismo precisamente proviene de ahí, de las culturas antiguas del macizo de Altai, y de ahí proviene y sale el nombre de chamán, que viene de una de sus lenguas o culturas, que es la Tungu. Y evidentemente hay interés sobre el tema, ¿no? E incluso algunas personas a veces me han planteado el hecho de hacer este viaje, que lo estamos ya preparando también. Ya este año me han dicho que no, pero el año que viene lo vamos a preparar. Pero otras personas me han preguntado la posibilidad ¿hay posibilidad de que realmente el chamanismo también viva o reviva aquí en la península ibérica? Realmente podemos decir de que
aparte de algunas personas que nos hemos, digamos, que nos han llegado información que están intentando sobre el Pirineo y la parte sobre todo vasco-navarra, de intentar introducir o motivar algún viaje sobre esta temática, prácticamente digamos que en el resto del territorio ibérico no existe este planteamiento. Porque hemos de plantearnos de que el chamanismo en realidad podríamos considerarlo como una religión y sería la religión más ancestral de la humanidad. Evidentemente, en nuestro espacio ibérico todo esto se ha perdido. Pero algunas de esas personas que están empezando a mover algo en el Pirineo vasco-navarro, quizás están acertando en el planteamiento, porque veremos luego la lógica que existe entre el tema del chamanismo y los antiguos cultos también a la diosa madre. Y aquí tenemos un tema muy potente, que es el culto a la gran diosa madre vasca, que es la famosa Mari, la Amaya, también como se la conoce, y que en este caso, pues en el ámbito pirenaico sería el espacio propicio para realmente recuperar ese antiguo culto chamánico en base a esta figura de la diosa Mari. Curiosamente, esta diosa Mari, que solamente radicamos y se ubica en el País Vasco navarro, también podríamos hacer una extensión de ella en todo el espacio del Pirineo y llevarla también hasta el ámbito aragonés y catalán. Porque es un hecho realmente muy curioso. Las nuevas técnicas también ayudan a veces a poder abarcar más conocimiento. Este culto de la diosa Mari, que luego ahora hablaremos el por qué la podemos relacionar con el tema del chamanismo y después también con el tema de los episodios, el triste episodio de las brujas de Zugarramurdi, pues esta diosa Mari o esta diosa Amaya la encontraríamos también en el ámbito catalán andorrano. Entonces hay una tercera teoría, que cuando se habla de la Virgen de Meritxell en Andorra, se han dado en los últimos años dos teorías de dónde puede proceder este nombre. Pero recientemente, no hará más de 10 años, que alguien aportó en Wikipedia un concepto inédito y que realmente a mí me sorprendió, porque no había caído en ello. Y entonces tendríamos que esa tercera teoría lo dice muy escuetamente y muy claramente. Meritxell es Meri Echea, la casa de la diosa Mari, cristianizada. Esto realmente va a dar un vuelco. Este planteamiento, del cual no sabemos quién fue el autor que colgó este, digamos, episodio como tercera hipótesis para entender cuál es el origen de la Virgen de Meritxell, nos está diciendo que las antiguas culturas que vivieron en el Pirineo tenían toda una unidad y que esa unidad abarcaba tanto el ámbito mediterráneo como el central aragonés, como en este caso el más antiguo de todos, que es el vasco navarrés. Y también en Aragón tendríamos connotaciones bastante similares de esta diosa Mari con los cultos que se desarrollan allí con el tema del Santo Grial. Entonces aquí nos estamos entrando en un terreno realmente muy interesante, donde se pueden abrir nuevos estudios, nuevas hipótesis, para entender qué es lo que realmente se esconde en los espacios más recónditos del Pirineo
y que en cuentagotas nos han ido llegando pequeños legados de esas antiguas tradiciones. Porque el tema del chamanismo, en relación con el mundo de la Siberia y de la antigua URSS, solamente ha vuelto a renacer en estos últimos 20, 30 años, no más recientemente, desde que hubo, en este caso, la transformación política de la URSS en la Rusia actual, ¿no? La Rusia actual, porque todo el tema de los antiguos cultos chamánicos estaban absolutamente perseguidos. Y pensemos sobre todo que en la época pues, de la gran eclosión del comunismo, con Lenin y Stalin que utilizó en este caso el background, lo que sería la reserva de Siberia, para allí instalar todo el tema de la represión de los grandes gulags, era un tema realmente prohibidísimo, ¿no? Y que solamente ha vuelto a renacer, curiosamente, pues en estos últimos 30 años, donde ahora incluso desde Rusia mismo se están potenciando estos primeros viajes para entrar en contacto con estas tribus altaicas mongoles para, digamos, hacer renacer todas sus antiguas creencias y cultos y también, en este caso, pues poder desarrollar perfectamente el chamanismo. Cosa que era prácticamente impensable, solamente se relacionaba pues, hace 40, 50 años atrás con todo el tema del mundo, en este caso mágico, del mundo de los mayas o el mundo de los aztecas en los Andes, o bien que sí que han quedado evidencias muy realmente contundentes con todo el tema de los indios norteamericanos, ¿no? Donde realmente ahí también se ha desarrollado mucho. Entonces, todo ese tema es un tema que ahora mismo está abierto y hay interés sobre el tema pues, del mundo de las brujas, el mundo de los chamanes. A veces también ese interés se traspasa un poco también al mundo de la ridiculez, ¿no? Donde la famosa película que se ha hecho últimamente aquí en España relacionando el tema de las brujas de Zugarramurdi, presentándolo como un tema, en este caso, un tema, como diríamos, ridículo, un tema un poco tonto, pongamos así, entre paréntesis, no se corresponde realmente con lo que, digamos, el espacio de sí, la cueva de Zugarramurdi realmente desprende. Antes habíamos hablado con una de las personas presentes aquí, que es de Navarra, que sí conoce la cueva de Zugarramurdi, no sé si hay otras personas que la conocen. Realmente la impresión que uno se lleva cuando ve la cueva de Zugarramurdi es impresionante, porque no se imagina encontrarse en un espacio más, digamos, profundo, donde hay que entrar bajando toda una serie de escaleras, encontrarse allí como una especie de macro catedral, ¿no? Normalmente siempre entendemos las cuevas como lugares recónditos, oscuros, y realmente allí es todo lo contrario. Vemos como una gran cueva, como una gran arcada que hace de gran cueva, como si fuese una gran construcción, donde la luz también penetra. Y lo que es más curioso, a mí la primera impresión que me causó, y les dije a las guías de allí, que realmente han editado un vídeo realmente excepcional. Es un vídeo realmente que a mí me causó también impacto, y lo primero que hice fue, cuando lo vi, aparte de la cueva está el museo donde se desarrolla el centro de interpretación sobre el tema de las brujas y los episodios que se desarrollaron allí en Zugarramurdi. Yo cuando vi el vídeo, la primera reacción atávica que tuve fue salir rápido para ir a comprarlo. Y me dijeron, no, lo sentimos, este vídeo no lo vas a ver en ningún sitio. Ni lo hemos pasado nunca públicamente, ni lo podrás comprar. Es una edición personal nuestra y que solamente la gente que viene a conocer Zugarramurdi tiene la posibilidad de visualizar este vídeo, donde te relaciona muy bien el tema de las brujas con el tema del chamanismo. Lo que es curioso es que está realizado
aquí en Cataluña este vídeo, porque las dos guías que, bueno, hay otras más guías, ¿no? Pero las dos más veteranas que lo llevan están casados con dos chicos catalanes. Incluso te hacen, si quieres, la visita o las orientaciones que te las dan en catalán. Pues realmente la sorpresa fue en mayúscula. Y la sorpresa in situ, lo que realmente me indujo fue realmente decirles, bien, es que me he quedado impresionado visitando esta cueva, porque he visto que en esta cueva, cosa que es dificilísimo, he encontrado los 4 grandes reinos, los 4 grandes elementos. Porque la cueva está también surcada por un pequeño río, un río que tiene un nombre muy curioso, porque es el riachuelo del infierno. Entonces allí tenemos la gran roca, el gran bosque que prácticamente entra dentro de la roca casi, el agua, el riachuelo que la cruza, y al mismo tiempo puedes visualizar lo que es el cielo. Durante el día te entran hasta las mismas entrañas de la cueva perfectamente los rayos del sol, o me imagino yo también esa luz fuerte, tenue o fuerte lunar que se puede visualizar por la noche. Yo por la noche no he estado, entonces esto ya lo supongo que también tiene que ser así. Y realmente lo que me impresionó fue ver, decir, es increíble, es como, decir, ¿cómo es posible que una cueva contenga los 4 elementos? Que es, en este caso, pues la roca, el agua, el aire, las hojas del bosque y el éter del sol, de la luz. Digo, pero si esto es la cueva perfecta, yo no sé si habrá en el mundo otras cuevas, que seguramente las pueda haber, pero que haya visualizado por televisión o que haya leído o que haya sabido por mí mismo, realmente no la encuentro en ningún sitio. Y que se pueda encontrar ahí los 4 elementos, entonces esto me hizo ver de que realmente el tema de las brujas de Zugarramurdi, allí había pasado algo muy gordo. Ahí había pasado algo muy gordo y ahí aún realmente puede pasar algo muy gordo. Porque realmente un espacio así es singular, es excepcional. Hoy en día, por desgracia, digamos, está copado por el tema, en este caso, turístico, por las visitas, ¿no? Quizás ya no se puedan desarrollar estas experiencias que esta gente desarrolló allí, pero tenemos esa posibilidad de conocer un espacio único, singular, y al mismo tiempo entender lo que realmente se produjo. Los episodios que nos hablan de las brujas de Zugarramurdi, y luego terminaremos ya con el tema del chamanismo, para ubicarlos en el tema del chamanismo y también dentro de todo el tema de la mitología vasco-navarresa o Euskaldun, que es una. Estos episodios ocurrieron en el año 1609 y 1610. Anteriormente, unos 4 o 5 años antes, en Francia era la época que empezaron todas las tensiones de las guerras de religión entre protestantes y católicos. Entonces la ortodoxia católica evidentemente estaba en vigía, en guardia por todo el tema problemático que había de que muchos franceses se pasaron, en este caso, pues al protestantismo. Y se habla de que el rey de Francia, Enrique IV, pues sobre la parte del País Vasco, que aún guardaba muchas tradiciones antiguas, toda la parte que se conoce actualmente como la Bort, donde tenemos poblaciones famosas en el sur de Burdeos, digamos, había oído que aún los cultos antiguos y ciertas prácticas, digamos, no ortodoxas del cristianismo aún estaban imperando y mandó en este caso pues a una especie de inquisidor y en este caso juez del Parlamento de Burdeos para que hiciese una inspección. Y hubo una persecución de la gente que aún digamos, combinaba cristianismo y prácticas antiguas
y entonces se les empezó a acusar que sobre todo eran mujeres pues, poco cultas, analfabetas, o gente que es de ámbito rural muy encerrado, de que eran practicantes de esa brujería, ¿no? Que iba en contra de las creencias cristianas. Y pues hubo una inquisición realmente muy fuerte. Como Zugarramurdi está prácticamente al pie mismo de la frontera del País Vasco francés, que se llama Laborde, entonces evidentemente los contactos que hubo entre un sitio y otro pues también, digamos, afectaron, porque determinados vasco-franceses se pasaron rápidamente a la parte a la parte española, que ya hacía pocos años que Navarra ya se había incorporado al Gran Reino de España, y buscaban refugio en Navarra, ¿no? Porque la persecución que hubo en Francia realmente fue drástica, hubo muchas quemas, muchas ojeras, muchas persecuciones, y entonces muchos se refugiaron en la parte de Navarra. Esto también llegó a oídas del abad del monasterio de Urdax, que es, digamos, el monasterio más importante de todo el valle del Bazán, valle realmente mágico, que veremos en el transcurso del viaje. Y Fray León de Araníbar, digamos, se apuntó un poco a la película de la persecución. Había intereses realmente personales del abad y intereses crematísticos, porque los conflictos que había entre los habitantes de esta parte del valle de Bazán y el monasterio de Urdax, digamos, en este caso por tierras, por conflictos, en este caso también personales, hicieron que se llamase a dos inquisidores que vinieron de Logroño, del cual dependía en cierta manera también este monasterio. Y a partir de aquí encontraron algunas de las personas que se entraron en la guerra de denuncias personales por intereses o por odios o por vicisitudes personales, y encontró el abad pues, una persona que acusó a alguna de las familias más importantes de Zugarramurdi, que eran practicantes, en este caso, de esos cultos nocturnos, porque se solían desarrollar por la noche, y eran practicantes de actos de brujería. Los inquisidores entraron, pues como aquel que dice, a matar, entraron a por todas para realmente saber de quiénes podían ser estas personas practicantes, y a partir de aquí se las llevaron, las personas que fueron acusadas fueron llevadas a prisión a Logroño, en condiciones realmente terribles, donde allí, en base a acusaciones y en base, en este caso también de torturas, pues les hicieron realmente recalcar de que, a ver si confesaban de que eran brujas. Luego se supo, por un contrainforme que hubo después del auto de fe que se desarrolló allí en Logroño, se llegó a la conclusión, pero ya se habían quemado a estas personas, se llegó a la conclusión de que realmente no había para tanto, y que esas acusaciones realmente fueron algunas de ellas interesadas o unidireccionadas con, digamos, con intereses de odios personales, y fueron acusadas estas personas, y estas personas, para, digamos, ya abandonarse y ya no sufrir tantas torturas, al final confesaron de que eran brujas, porque claro, estas torturas, estas inquisiciones y estas, digamos, sesiones de averiguación por parte de los inquisidores con sus torturadores duraron meses, y pensamos de que realmente estas personas, que eran la mayoría pues jóvenes también, y mujeres que no tenían cultura, pues al final optaron por confesar que eran brujas. Y en cambio, realmente luego se demostró, a través de otro informe
que desarrolló en este caso, aquí tengo el nombre, que desarrolló en este caso el humanista Pedro de Valencia, juntamente con otro inquisidor que se llamó Salazar, después del año 1000, en este caso hemos dicho de 1610, desarrolló otro informe donde dijo que realmente había habido muchas incongruencias, muchas falsedades y que no había motivo para que realmente tuviera lugar la quema de 6 personas que fueron declaradas culpables y que incluso hubo 5 personas más que ya habían muerto, que en este caso pues también fueron declaradas culpables. Parece ser que en total fueron más de 40 personas que entraron dentro del dossier de la Inquisición y al final fueron estas 11 personas que fueron declaradas culpables, que se desarrolló este acto de fe, este auto de fe entre el 6 y el 7 de noviembre de 1610 y allí hubo la quema y asistieron, fue un evento realmente importantísimo, más de 35.000 personas a este acto. Pero que con posterioridad, al cabo de un par de años, se demostró que realmente no había habido lugar para que realmente esto fuera así. Que eso no quiere decir que estas acusaciones muy posiblemente pues, tuviesen una base de que se supiese, de que hubiese en este caso personas que practicaban un poco los cultos antiguos y que este espacio de la cueva de Zugarramurdi quizás fuese el espacio más idóneo para realmente desarrollar todo este culto que nosotros nos ha llegado por el nombre del culto de las brujas, pero que realmente tenemos que encuadrarlo en lo que sería el antiguo culto al mundo chamánico. Entonces sí que podemos decir que muy posiblemente allí hubo ese tipo de cultos que estarían ligados con los antiguos cultos ancestrales relacionados, en este caso, con el mundo de la diosa Mari. Bien, voy a hacer aquí una pausa y ahora reemprenderemos el tema, en este caso desarrollando ya toda la temática de la diosa Mari y los cultos ancestrales del mundo vasco, de ese mundo matriarcal en contraposición al mundo patriarcal del cristianismo. Vamos ahora ya a entrar en concreto para desentrañar esas claves de ese mundo mágico chamánico euskaldun, ¿no? Del mundo pues, vasco navarrés, y que tendría, digamos, sus elementos más determinantes a través de la figura de esta gran diosa que es Mari. De hecho, cuando hablamos del tema de las brujas, lo tenemos que relacionar también con el nombre propiamente de Aquelarre. Ese nombre se ha hecho famoso a nivel mundial, ¿no? El tema del Aquelarre. El Aquelarre sería, en este caso, en palabras pues, euskaldunas, vascuences, sería pues, el prado del macho cabrío. Aker, que es el macho, y larre, que es el prado. Y aquí veremos que no de manera gratuita, sino de manera consecuente, con este culto a la diosa Mari, donde ella es la señora de los animales, y su relación, en este caso, matriarcal con el mundo patriarcal a través, en este caso, de los cultos antiguos fálicos, que sería del macho cabrío, sería una razón y realmente la clave para entender el por qué todo el tema del mundo de las brujas está relacionado con los aquelarres y qué pinta este macho cabrío que muchas veces en este caso los inquisidores lo habían relacionado con el tema del culto al diablo. Claro, lo habían mal relacionado, porque lo que no entendían es que detrás de estos cultos o de esas, digamos, deposiciones de los acusados, cuando hablaban el porqué, digamos, del sentido
el culto al macho cabrío, el por qué existía, lo que no querían oír o no querían entender es que detrás había toda una religión atávica, ancestral, que era el culto a la gran diosa que era Mari. Cuando esas cosas nos llegan de manera parcial, claro, el tema de la aquelarre o el macho cabrío, pues parece como un tema folclórico, que no tiene ningún sentido, pero es todo lo contrario, lo tiene absolutamente para entender de qué realmente nos están hablando estas acusaciones que se hacían sobre las brujas. Y esto lo vemos a través del tema del mundo de los chamanes, cuando se realizan estos viajes o se intenta realizar esas prácticas. ¿Qué es lo que suelen hacer los chamanes? Los chamanes suelen realizar estos viajes del mundo, en este caso etérico, que nosotros llamamos del mundo astral, donde el alma del ser humano puede librarse por momentos de esta cárcel física, que es el mundo físico, y puede acceder a otros espacios y a otras, lo que serían visiones que van más allá de nuestras visiones limitadas que tiene el cuerpo físico. Y eso serviría tanto para, digamos, adquirir conocimiento, como también para curaciones y para también resolver aspectos religiosos. Y esto es, digamos, el gran hecho, la gran cualidad que tienen los chamanes para poder desarrollar estas facultades. Y todo ese tema dentro del mundo, digamos, de la mitología vasca, queda muy bien reflectido con este culto a la diosa Mari, que sería la gran dominadora de la naturaleza. Todo eso va en relación con los cultos a la naturaleza, porque los chamanes, para realmente actuar, lo que tienen que utilizar son los espacios naturales, lugares de poder, donde o puede haber desiertos, o donde puede haber, en este caso, cuevas, o donde puede haber, en este caso, bosques realmente potentes. La naturaleza es el medio a través del cual ellos realmente actúan y pueden traspasar y hacer ese tipo de viajes iniciáticos, dejando el cuerpo físico y pudiendo tener estas experiencias que denominamos y llamamos del mundo astral. Entonces el culto a la gran diosa Mari vendría a representar también ese culto y compenetración con la naturaleza, donde los elementos realmente son importantes, ya sea la roca, la montaña, ya sea el agua, ya sea el bosque, ya sea la luz, son importantes realmente para que el chamán o aquellos que realmente potencian el culto animista puedan entrar en contacto, digamos, con la potencia misma que es la naturaleza. Por tanto, en esta religión vasca vemos que esta gran madre diosa es el elemento más importante, donde el dios ahí prácticamente desaparece. Solamente serán sus hijos los que la complementan. Y en la religión vasca, los hijos de Mari son el mismo sol y la misma luna, y luego todos los seres que habitan en el bosque. Por tanto, en este caso, Aker, que es el macho cabrío, la complementa, porque también la feminidad necesita de la masculinidad para realmente dominar todo lo que es el mundo ordinario, el mundo físico en el cual vivimos, y a través del cual se pueden abastecer estas experiencias adicionales que serán de tipo chamánico. Por eso la figura de Aker, en relación, que es en cierta manera sería el culto fálico, son importantes para que la diosa madre quede perfectamente compenetrada en este ámbito que sería matriarcal y patriarcal. Y por eso la mala interpretación que ha habido de este concepto, cuando hubo todo el tema de los episodios
contra las brujas de Zugarramurdi, se confundió el concepto de Aker como una representación del diablo, como una representación del maligno, cuando en la cultura y en la mitología vasca esto realmente no existe y no es así. Y así nos lo demuestra todos los estudios que se han hecho a nivel de la etnología propia de los vascos para entender qué es lo que esconde todo ese concepto del culto a la gran maga, a la gran diosa que es pues Mari, que es esa gran Mari del bosque, o la Basoko Mari, que es la que vive en la cueva. Por eso realmente Zugarramurdi entra dentro del gran planteamiento de la cueva perfecta, donde está habitada por esa gran diosa que es la que domina toda la naturaleza y es en la cual los seres humanos desarrollamos nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras vivencias y también nuestros anhelos y nuestras experiencias, ya sean físicas ordinarias o extracorporales. Y a través del culto de esa gran maga es a través del cual realmente el chamanismo también nos demuestra cómo ese chamanismo atávico del mundo, concretamente euskaldun, también se puede realmente reactivar y reavivar si se entiende todo ese concepto antiguo que representa el concepto de la gran diosa que es Mari. Bueno, pues explicado hasta aquí, abriremos ahora el turno de preguntas, por si ha habido algunos aspectos que no han quedado tan claros y por si queremos también preguntar algún tema más sobre las vivencias que vamos a tener allí en la cueva de Zugarramurdi. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si con este tema os he asustado un poco cuando he hablado de esa posibilidad de que de cara a un futuro, todo el tema de los viajes que se realizan de cara, en este caso, pues a Siberia o al mundo nuevo que es América, ya sea Norteamérica o en los Andes, donde se han entrado en contacto con los chamanes, donde aún esas antiguas culturas, realmente todo y haber pasado 500 años después de la llegada, en este caso, del descubrimiento de América, que, digamos, arrasó de por sí ya todas las antiguas culturas precolombinas de manera oficial, sí que en ámbitos más locales y más recónditos, como tenemos, por ejemplo, en todo el tema de las tribus del mundo maya, que están aisladas entre la frontera de Nicaragua y de México, donde realmente aún se pervive este chamanismo, ¿no? Y que aún hoy en día en el mundo de los aztecas también, quizás no de manera tan contundente como está sucediendo pues entre México y Nicaragua, sí que se está intentando revivar. Y sí tenemos también otro ámbito realmente potente, que ese sí que también es real y es permanente, como es el mundo de los mayas, de las pequeñas tribus ya que quedan de los mayas. En este ámbito de América Central lo tenemos pues en Estados Unidos con el tema de los diferentes pueblos indios, ¿no? Donde uno de los vestigios más potentes que hemos tenido del mundo chamánico de los indios es todo el tema de los vestigios que nos han dejado el famoso pueblo Asanazi, o llamado pueblo, los indios pueblos, ¿no? Con su famosa, en este caso, estructuras y construcciones también en las grandes cuevas que hay en la famosa Mesa Verde. Entonces, también es un ámbito que hoy en día se está viajando, se está trabajando. Otro de los ámbitos también es el Monte Yasta, en la parte de California. Y cada vez más todo el tema de los indios pueblos realmente está muy solicitado para visitar y conocer esta cultura peculiar que realmente te hace entrar en lo que son los auténticos vestigios de las culturas indias que aún hoy en día sobreviven en Estados Unidos. Y entonces, si lo comparamos también con Siberia, que han tenido sus años
pues de silencio y de ocultamiento, porque el régimen comunista evidentemente esto lo perseguía a muerte y ahora está reviviendo porque las culturas ancestrales de estos pueblos altaico-mongoles que viven en el sur sobre todo de Rusia, con la frontera de Mongolia, en torno al lago de Baikal, pues cada vez están resurgiendo más, ¿no? Y aquí, en cierta manera, más que un resurgimiento, diríamos, del mundo chamánico, ya fuese en Cataluña o en España, lo que sí sería interesante es, y es lo que se han hecho muchos historiadores, muchos investigadores de las antiguas tecnologías del pueblo vasco, y que también en cierta manera necesitaríamos también aquí, todo que a través de las tradiciones pues también se han recuperado. Hay, digamos, temáticas que son muy ricas y que nos pueden acercar a nivel global y mundial con todo ese concepto del mundo chamánico, ¿no? Repartido entre América, Asia, y que también aquí en Europa, yo creo que los Pirineos sería uno de los sitios realmente importantes. Jordi Bilbeny, el famoso autor del Instituto de la Nueva Historia de aquí de Barcelona, escribió hace como 4 o 5, máximo 6 años, un libro también muy curioso, que se llama La sardana y la religión de las bruixes, donde también hace un repaso a todos esos cultos ancestrales que había en Cataluña y donde se posiciona a nivel de que quizás la sardana, aunque tenga origen a través de los griegos, la potenciación luego vino a través de que era, digamos, una celebración de los antiguos cultos, digamos, a la diosa, a la naturaleza, ¿no? Y en ese libro realmente creo que nos acerca bastante a este concepto. Y en el mundo vasco, a través de Zugarramurdi y sus grandes historiadores, vemos que realmente hay esa potencialidad, ¿no? De poder desarrollar ese conocimiento, porque cada vez hay un interés realmente más marcado sobre la temática, y en este caso el gran espacio pirenaico quizás sería uno de los puntos que, si recuperamos antiguas tradiciones, nos acercarían con ese mundo ancestral chamánico de la humanidad. Es un planteamiento atrevido, pero no es un planteamiento surrealista, porque no hay más realidad que realmente este mágico espacio que se llama Pirineos. Y si vamos desgranando todo lo que los Pirineos ancestralmente han vivido, porque también aquí en Cataluña, en toda la parte de los Pirineos, también hubieron episodios realmente muy importantes del tema de las brujas, ¿eh? En todo el tema del Pallars realmente y la Cerdaña no se quedaron cortos, en relación con el tema de Zugarramurdi. La persecución que hubo de esas brujas fue realmente excepcional, y la única pervivencia que sí ha quedado hasta nuestros días, ahora no me acordaré del nombre, son de estas personas, estas señoras que eran remeyeras, ahora no me acuerdo del nombre, las extrementinairas que bajaban del Pirineo, y entonces, como eran grandes conocedores de todo el tema de las medicinas de los ungüentos mágico-medicinales de las plantas, realmente luego se iban por pueblos, ya pasado el invierno, para realmente curar a personas que tenían enfermedades, ¿no? Y las trementinairas, en realidad, es una derivación de las brujas. Es una derivación de las brujas. Permanecen hoy en día. Y que aún hoy en día casi ya no quedan, ¿eh? Hay un museo dedicado a ellas aquí en la parte de Berga, en Tuixén, ¿no? Pues también tendrían estas mismas, digamos, connotaciones. Con connotaciones donde ya no brilla el aspecto, digamos, mágico-ritual, sino solamente el conocimiento medicinal, ¿no? Porque hemos dicho antes que el chamanismo también, uno de sus puntos fuertes
era también el desarrollo de la medicina mágica que permitía muchas veces la curación de enfermedades que en aquella época la medicina, lo que conocemos nosotros como científica, no llegaba o no se conocía, ¿no? Y entonces las trementinaides es... Sí, perdón. Sí. Es, digamos, una reminiscencia de estos antiguos cultos. Bueno, pues habiendo comentado esto, me gustaría saber si habéis estado en la parte de Zugarramurdi, ¿no? Vale. Entonces también comentábamos al principio este vídeo que realmente a mí me impactó porque por primera vez vi esa interrelación entre el mundo de las brujas, porque siempre lo vemos más como un mundo folclórico o lo que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Como un aspecto folclórico que era como, digamos, de ignorancia, como un mundo oscuro, un mundo donde no tenía ninguna base, digamos, tradicionalista o interesante para la humanidad, y en cambio hoy en día se está girando la tortilla y vemos que realmente adentrarse en el mundo de las brujas es adentrarse en el mundo, en este caso, de las antiguas mitologías pirenaicas, y que el ámbito vascuence, el ámbito navarrés, es el que mejor la ha conservado, que mejor la ha conservado. Pero si sabemos extraer de esos mitos y hacer comparaciones en el ámbito aragonés y catalán, encontraríamos muchas similitudes, porque ahora os voy a decir una cosa. El culto de Meritxell no viene porque sí, no es gratuito. El culto de Meritxell es muy potente. ¿Y sabéis por qué es tan potente? Por una cosa muy sencilla, porque más arriba, que es un tema desconocido, donde no se potencia demasiado en Andorra, existe el rock de las bruixes. Si queremos entender lo que se esconde en Meritxell, hay que hurgar, pero ahí están las claves, y hay muchas más, y realmente son muy potentes, muy potentes. Lo que se esconde en los Pirineos no tiene nada que envidiar con lo que se esconde en los montes Altai, ni lo que se esconde en los Andes. Aquí hay elementos suficientes que nos pueden entroncar con la mitología ancestral de la humanidad. Lo que pasa es que la capa de ese último milenio ha hecho que prácticamente sea, digamos, fácil no verlo, pero existen, están ahí, están esperándonos a que realmente los desentrañemos, los busquemos y lo podamos presentar tal como son, porque en realidad son nuestras tradiciones milenarias, y esas tradiciones milenarias no les podemos dar la espalda, las tenemos que afrontar de frente y dar de nuevo ese conocimiento, que tanto está en Cataluña como en Aragón, a través, en este caso, de un culto potentísimo que es Santa Orosia. Y lo podríamos ligar también con la diosa Mari. Quizás he dicho demasiado que no quería decir. Y con eso dejamos el tema hasta el día de hoy. El culto a la diosa Madre está mucho más extendido. Sí. Lo encontramos en Asturias, en Galicia, en Jaén, bueno, yo creo que en todas partes. O sea, sí, actualmente realmente se busca mucho todo ese concepto matriarcal, ¿no? Porque evidentemente nuestra cultura, digamos, indoeuropea, siempre ha sido muy patriarcal, y todos estos cultos ancestrales de la diosa madre se habían olvidado, pero que sí. Pero las vírgenes negras están muy ligadas. Sí, están, correctamente. Estaría ligado también con el culto a las vírgenes negras, y están repartidas por todo el planeta, eso es evidente, ¿no? Pero que el espacio, digamos, pirenaico, sin desmerecer los otros, realmente encuentro que, digamos, sería el punto más
más ancestrales, cosa que nosotros también lo tienen. Pero quizás es más potente porque el espacio geográfico pirenaico es grandioso, es grandioso y nos ofrece diferentes vicisitudes y diferentes, digamos, visiones sobre el tema del culto a la grandiosa madre, ¿no? Por eso hemos dicho, digamos, país, mundo navarrés, Aragón y Cataluña. Y en cierta manera todo eso está ligado con el tema de los mitos, porque por ejemplo el mismo nombre de los Pirineos, ¿de dónde nos viene? Del nombre de la antigua princesa llamada Pirene, que se ubica en este caso en la gran cueva de Pirene, está lo que sería en los contornos del país cátaro. Y ahí se liga con el mundo patriarcal, donde se hace llegar a Hércules y se le hace casar con Pirene. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo ese relato? Pues que la unión de la visión patriarcal y matriarcal es importantísimo y que esos ámbitos geográficos lo que esconden sobre todo, y hay que rescatarlos, es la visión más matriarcal, ya sea en los Pirineos, ya sea en la cordillera, en este caso ibérica, en los espacios del norte, en el mundo de Asturias, con la Covadonga. Es esto realmente lo que hay que rescatar, porque es lo más desconocido. Nuestro mundo patriarcal, a través de la religión del cristianismo, digamos, se ha sobrepuesto sobre este mundo matriarcal, que ha quedado como más oscuro, más hundido y no tan conocido. Y la clave es realmente conocer ese mundo que está por debajo, porque uno sin el otro no pueden funcionar y, digamos, la espiritualidad humana no puede ser plena si realmente no se recompone la unión de la visión matriarcal y patriarcal, las dos al mismo tiempo. Bueno. Claro, porque el aquelarre es una ceremonia que tiene que ver con la fecundidad. Sí, sí, tendría que ver con todo ese tema de la fertilidad, porque los cultos a la diosa madre, en este caso, están en relación también con la fertilidad, ¿no? Porque la diosa madre requiere una renovación continua, porque es vida, experiencia, muerte y resurrección, requiere en este caso también del rito, en este caso de la fálico, para volver a revivir, ¿no? Y es importantísimo. ¿Las romerías no encajarían también por ahí de alguna manera? Sí, irían así, irían en este punto de vista también. Sí. Están absolutamente relacionadas. Y, por ejemplo, esas romerías las vemos en este caso en los santuarios. Los santuarios hoy en día cristianos, donde se veneran las vírgenes, en cierta manera es, digamos... La parte más folclórica, la que se ha ido dejando a la luz. Digamos. Sí, y en cierta manera lo que esconden, digamos, serían los antiguos ritos chamánicos, antes de que llegase el cristianismo y antes de que entrasen, en este caso, las tribus indoeuropeas en todo el ámbito europeo, ¿no? Entonces, todo esto nos ha quedado como tesoro, donde hay que ir más allá de lo que realmente habitualmente se enseña o habitualmente se desarrolla, porque en estas romerías se está hablando, digamos, de ese mundo mágico matriarcal. Vale. Bueno, pues entonces en Zugarramurdi nos espera una buena jornada, donde la lástima es que, la única pega es que habrá gente, ¿no? Entonces, evidentemente, de desarrollar una práctica, en este caso chamánica, es imposible porque estará llena. Pero nos acercaremos al espacio físico, sí que nos podremos impregnar, porque Zugarramurdi esté lleno de gente o esté vacío, hay una cosa que es real, te impregna, te deja, digamos, como si hubieses vivido, aunque sea por segundos, no sé, otra vivencia, ¿no? Fuera del ámbito ordinario, ¿no?
porque el hecho de estar allí plenamente los 4 elementos, y en eso insisto mucho, el agua, el bosque, la roca, la misma luz, esperemos que el día nos acompañe, realmente es una potenciación interior que nos remite a nuestros elementos más atávicos que llevamos dentro de nuestros genes, ¿no? Y esa experiencia es única, vale la pena tenerla, ¿no? Y luego ya en el centro de interpretación, cuando podamos ver el vídeo, aún entenderemos mucho mejor qué es lo que vamos a visitar y qué es lo que hemos visto allí en Zugarramurdi. Y el ámbito realmente es precioso, es precioso. El Valle de Baztán de por sí no me extraña que tenga tantas connotaciones mágicas y que se le considere como el valle por excelencia del mundo de Navarra, porque realmente es sorprendente. Y aparte de Zugarramurdi hay otros espacios también muy curiosos. En el mismo Urdax, donde está el gran monasterio que decíamos que el abad pues, fue inductor de la persecución de las brujas, también hay unas cuevas propias de Urdax. Es decir, que todos esos valles están, en este caso, digamos, son espacios, lugares sacros, y realmente son sorprendentes. Son espacios preciosos y muy bonitos de poder visitar. Por ahí es maravilloso. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, éramos aquí. ¿Cómo se llamaba el título de La Sardana ahí? La Sardana, el libro que editó Jordi Bilbany es La Sardana y la religión de les bruixes. Vale. Está en catalán. Hace escasamente 5 o 7 años máximo que se ha sacado. Y es un libro realmente muy, muy original y que aporta realmente elementos sobre la tradición catalana muy interesantes y complementa muy bien a Joan Amades, que es el gran, digamos, sobre el costumari catalán, es el gran investigador que desarrolló todo el tema de la investigación de las antiguas costumbres en Cataluña en la época pues, de la República, a inicios del siglo XX, para que no se perdiesen las antiguas costumbres catalanas, ¿no? Y entonces pasa Joan Amades, hace un replanteamiento sobre el tema de las brujas y el chamanismo muy interesante. Bueno, perfecto. Perfecto, pues.